gracia de Cristo reanima tu amor. Buenas noches, vamos a continuar nuestros estudios en este viaje que estamos haciendo en estos libros históricos. Hemos comenzado con el libro de Josué. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen para recordar un poco de este importante libro que nosotros lo vimos en algunas clases. Y que es muy importante porque contiene muchas cosas que sin duda cuando estudiemos el Nuevo Testamento vamos a ir volviendo en palabras, en tipos que los apóstoles hablan y escriben sobre esta historia. Esta es parte de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esta promesa dada a Abraham, cuando estudiamos el libro de Génesis, vimos que Dios hizo por 3 promesas a Abraham y que le iba a hacer de ellos una gran nación, ellos le iba a dar una tierra y luego también de la simiente iba a venir la bendición para todos los pueblos para todas las naciones. Hicimos una pequeña división del libro para que fuera más fácil, porque los primeros 12 capítulos hablan de esto, de la manera como ellos comenzaron a pelear, a luchar, a conquistar la tierra, y esa se logra. Hay batallas que son valiosas, en las cuales es Dios el que pelea por ellos, y en el fondo es Dios el que les da la fuerza para poder lograr y conquistar esta tierra. No olvidemos que el Señor los preparó a ellos en los discursos hechos por Moisés en el libro de Deuteronomio. Ahí analizamos 3 discursos en el llamado a la obediencia para obedecer y ahora de una vez por todas cumplir la palabra del Señor y conquistar la tierra y poder lograr y alcanzarla. La tierra es dividida, eso es la parte de los capítulos 13 hasta el 22, y los discursos finales están en 2 capítulos finales, que son los capítulos 23 y 24. Bueno, estábamos hablando de estas promesas que el Señor había dado a Abraham y en las cuales el Señor las cumple completamente, y esta segunda promesa, la de una tierra. Esto es muy importante específicamente por las ideas milenarias que hay, que circulan, ¿no? Tanto en prepos, de los que creen en un milenio de 1000 años, porque los que creen en los premileniales, que se le llaman, los que creen de que Jerusalén va a ser reedificada, de que los judíos van a volver a su tierra, de que el Señor va a reinar por 1000 años. Estos libros, este libro de Josué va a dejar esas ideas por tierra, porque este libro está indicando de que ellos sí conquistaron la tierra. Se dividió la tierra entre las tribus, como Dios así lo había señalado. Nosotros vimos un mapa. La tierra fue repartida a las 12 tribus, y el mismo libro de Josué, lo veíamos ahí en el capítulo 21, por ejemplo, versículos 43, 45, los textos son lapidarios, porque están diciendo de que Dios dio la tierra que había jurado dar a sus padres, la tierra que juró darla y que prometió con los límites establecidos. Ellos la poseyeron y ellos habitaron en ella. Y el texto al final dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas. Josué capítulo 21, versos 43 hasta el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
¿Qué es lo que se cumplió? Lo que está diciendo este versículo, que Dios le dio la tierra, de que Dios le dio reposo a ellos, de todos sus enemigos, y que había sido el Señor el que había entregado en sus manos a todos sus enemigos. Y cómo no, si es poder ver el libro de Josué, por ejemplo, en el capítulo 10, y ver cómo Dios peleó por ellos. La derrota que hace de los reyes o de los pueblos que habitaban en esos lugares. Si uno ve el capítulo 10, Josué está diciendo, por ejemplo, el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y el texto dice, y Jehová los llenó de consternación. Eso es lo que Josué escribe. Fue el Señor el que hizo esta obra, les dio la victoria en las batallas. Cuando yo decía, este es un libro que tiene muchas expresiones en el Nuevo Testamento, ya vemos al apóstol Pablo hablando, he peleado la buena batalla, o decirle a Timoteo que pelee. Entonces, este libro nos muestra un tipo, por así decirlo, de esta batalla para poder conquistar. No olvidemos que esta fue la conquista de la tierra prometida por el Señor, pero tuvieron que luchar, tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, tuvieron que Josué enfrentarse a situaciones complicadas, pero por sobre todas las cosas fue el Señor el que iba con ellos. Entonces dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y dice, los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Josué pudo haber dicho que él lo hizo, pero él dice que Dios, ¿no? Le da la victoria a Dios. Y dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Imagínense, grandes piedras sobre ellos. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataban a espada. Eran como bombas que caían encima de todo eso, ese ejército. Y el texto dice, los que murieron fueron más por lo que Dios envió, por lo que Dios arrojó sobre ellos, que por los que los hijos de Israel mataron a espada. Y hay aquí un relato muy interesante en el versículo 12, dice que entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bueno, aquí tenemos un relato que yo les digo, ha sido motivo de mucha controversia y de ideas, pero aquí tenemos Dios peleando por ellos, dándole la victoria. Aquí está la respuesta a la oración de un hombre. Dice la Escritura que oyó el Señor la voz de un hombre, ¿no? Y creo que a veces digo esto porque hay muchos mitos en estas cosas. Muchos hablan, bueno, aquí esto está escrito no en prosa, sino en versos. Inmediatamente uno ve, no olvidemos que el libro de Josué es un libro histórico, un libro que habla de relatos, pero aquí hay como una poesía que es lo que Josué ve. Esto
Uno puede leer muchos escritos cómo lo hizo Dios, pero yo no creo que esto sea un poema mítico, así como algo que no realmente ocurrió. Una de las cosas que yo puedo decir, yo no sé cómo Dios hizo eso. Solo sé de que un día en la historia Dios intervino en beneficio de Israel y de Josué, porque él responde una oración y esto es algo que Josué lo escribe y así ocurrió. Ahora, el problema está en que uno no puede ir más allá de lo que está escrito, porque digo yo que hay muchos cuentos populares para tratar se habla del día perdido. No sé si usted ha escuchado alguna vez que se busca el encuentro como que se perdió un día, pero esa es una falsedad cristiana, entre comillas. No, eso no es real, aquí no hay ni un día perdido, es un cuento popular. Los astrónomos hacen cálculos, por ejemplo, de órbita futura en el espacio para los objetos que están orbitando, y no hay manera de encontrar este día perdido Josué. Ahora, nosotros no necesitamos restaurar la decepción de los gabaonitas para establecer la palabra de Dios. Ellos fueron totalmente derrotados. Una de las cosas que es cierto es que Dios intervino para dar a Josué más horas del día para que terminara sus operaciones militares aquel día. Ahora, ¿qué es lo que vio Josué? Todo lo que él pudo observar, porque esto es lo que él pudo observar, que el sol se detuvo en medio del cielo y no continuó descendiendo en todo el día. Josué 10, versículo 3, eso es lo que dice. Eso es lo que escribe él. Eso es lo que escribe. Ahora, fíjense bien, nosotros usamos un lenguaje muy parecido, porque de acuerdo a la rotación de la Tierra, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra. Por eso que muchas veces tratan de poner en duda lo que la palabra del Señor está diciendo, pero nosotros usamos un lenguaje parecido, y también los meteorólogos también. ¿No ha escuchado usted cuando dan el tiempo? Él dice, el sol sale, el sol se pone a tal hora. Uno sabe que eso no es así, es un lenguaje que se usa, es un lenguaje que se está diciendo, pero eso lo escuchamos todos los días. Y el sol no sale ni se pone, eso es imposible, ¿no? Porque el sol está fijo, son los demás planetas los que giran alrededor del sol. Pero nosotros entendemos lo que los científicos quieren decir. Ese es el lenguaje que se usa. Y este es el lenguaje que se está refiriendo aquí. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Lo importante acá es que dice el verso 14, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Y eso es lo interesante acá, lo que hizo el Señor. La creación está al servicio de Dios. La pregunta, ¿puede hacer Dios milagros? Aquí está claramente. Hay uno arriba en el versículo 11. Como Dios en el versículo dice, estos granizos que envió Dios. Estos granizos que cayeron sobre esta... O sea, la intervención de Dios tuvo todo ese día con el único propósito de acabar y de terminar a estos pueblos que estaban en ese lugar. Y una de las lecciones espirituales que nosotros tenemos en el libro de Josué es que uno no puede poner en duda las dos expresiones de la bondad y la justicia de Dios, porque estos pueblos cosecharon lo que sembraron. Si usted tome su Biblia, vamos a tomar algunos textos en el libro que estudiamos, el libro de Deuteronomio. Ciertamente Dios es un Dios personal, pero también
un Dios sobrenatural, capaz de realizar milagros a favor, en este caso, de su pueblo. Si uno va al capítulo 7 del libro de Deuteronomio, los versículos 1 y 5, dicen: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y nombra las naciones que habitaban en Canaán en ese tiempo: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, no eran pueblos pequeños, eran naciones poderosas y mucho más poderosas de lo que era Israel, pero Dios le iba a darle la victoria. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, habla y predica ahí en Antioquía de Pisidia, toma estos versículos en el versículo 19 y dice que el Señor destruyó las siete naciones poderosas. Dice, y habiendo, versículo 19, 13-19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Fíjese el verbo, les dio. El apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, dice, Dios les dio en herencia su territorio. Dios cumplió, Dios les dio, Dios destruyó a estos pueblos. Dice el versículo 2, Jehová tu Dios, volvamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dice más el versículo 5, así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Por eso digo yo, estos pueblos cosecharon lo que sembraron. Aquí hay una cirugía, aquí hay un juicio de Dios sobre estas naciones. Estas naciones son echadas de la tierra. El mismo Deuteronomio, capítulo 9, versículos 1 al 5, dice, Deuteronomio 9, versículo 1 al 5, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar, esta fue otra de las razones, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso estas naciones cosecharon lo que sembraron. El capítulo 18 de Deuteronomio. La verdad es que en varios de los al menos ya en 2 casi discursos, Moisés aclara esta situación de estos pueblos cananeos que están ahí. El capítulo 18, versículo 9, dice adelante, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Así llama el Señor. La palabra abominaciones de esos pueblos que estaban allí.
No se hallaba en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y el verso 14, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y adivinos oyen, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay varias razones por las cuales Dios está sacando a estos pueblos, está usando a Israel en esta conquista y destrucción, en este juicio de Dios que cae de repente sobre estos pueblos, ¿no? por sus maldades, por sus abominaciones, por todo este mal que han sembrado a sus pueblos y a los pueblos de alrededor. El libro, tal vez, bueno, yo creo que esas bastan para poder nosotros comprender. Hay muchas abominaciones que va, sobre todo estos libros que estamos viendo, van a referirse a estas cosas, porque el Señor es tan severo, como la justicia de Dios cae sobre estos pueblos y estos pueblos son destruidos. La Escritura también, ahí en Josué capítulo 23, en los versículos 14 hasta el 16, en estas advertencias estamos hablando de los discursos de Josué. Nuevamente dice que no ha faltado una palabra, dice, de todas las palabras, de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, ninguna. Dios ha cumplido las promesas hechas a tanto Abraham, Isaac, Jacob, de darles a ellos la tierra, una tierra. Por eso yo decía, los que opinan de que Israel durante el milenio se va a volver a edificar el templo en Jerusalén, y que Jesús va a ser rey allí, interpretando equivocadamente, por ejemplo, en cuanto a la construcción del templo, cuando estudiemos el libro de Ezequías, por ejemplo, los últimos capítulos de Ezequías, donde basan sus teorías, no tienen nada que ver con el templo nuevo, reedificado que se va a hacer. La profecía del profeta Zacarías, especialmente el capítulo 14, que se usa muy mal. Yo creo que el estudio de los profetas, de la perspectiva bíblica, les va a servir muchísimo para poder comprender y entender de lo que realmente hablaban los profetas. Si los profetas, el único propósito que ellos tenían es como el apóstol Pedro en el libro de los Hechos lo menciona, capítulo 3. Dice en versículo 24, y dice 3:24 del libro de los Hechos, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿no? Este último juez, que no solamente fue juez en Israel, sino que es profeta, Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Lo que los profetas hablaron fueron los días del Mesías, fueron las glorias que vendrían después en cuanto a las cosas de Dios. Pero ellos no hablaron de estos días, ellos no hablaron de las naciones que existen ahora. No, eso es especulación de hombres. Eso no está escrito en la palabra de Dios. Los profetas hablaron de los días del Mesías, hablaron ahí fue su papel que ellos tuvieron que realizar. Pues bien, cuando analicemos todos esos libros, nos va a quedar más claro lo que estamos diciendo. Hemos dicho que en el libro de Josué, mientras Josué estuvo con vida, la gente y los ancianos que le siguieron a él,
el pueblo de Dios hizo su voluntad. Aquí esta nueva generación de jóvenes que entran a la tierra prometida, reciben todas las promesas de Dios de la tierra, se establecen en la tierra y guardan estrictamente la palabra del Señor, a la cabeza de un gran líder, que era Josué. Porque dice el versículo 31, 24, 31 del libro de Josué, que lo veíamos, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Si la palabra se sirvió es que ellos hicieron lo que Dios había ordenado. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, aquí tenemos un periodo también más grande, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Guardaron la palabra de Dios, hicieron la voluntad, lo que la ley de Moisés decía, porque ahí hubo un líder, un gran líder, un gran pastor, digamos así, que tuvo que dirigir a millones, hacia la conquista de la tierra prometida y luego que el pueblo pudiera servir al Señor. Una de las expresiones tremendas y maravillosas de la despedida de Josué está en el capítulo 24, en el versículo, todo el capítulo 24, que es el discurso de despedida de Josué, lleno de la palabra de Dios, lleno de fe, insta al pueblo a poder servir al Señor, a seguir, y dice, versículo 14, voy a leer adelante, Josué 24, 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, ¿no? Que sacaran todos los ídolos que tenían y que solamente sirvieran al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, escogeos hoy, que esta es la palabra clave. La habíamos visto ya en el libro de Deuteronomio. Escogeos el bien para que viváis. Siempre hemos dicho que las personas tienen que decidirse. Una persona que no se decide está en un camino que no va a ninguna parte. Yo tengo que escoger el camino del Señor. Yo tengo que tener un compromiso con el Señor. Yo tengo que tener es lo que la Escritura está diciendo, escogeos hoy a quien sirváis. Soy yo el que tomo las decisiones. El Creador nos hizo, lo hemos estudiado con ese libre albedrío. Soy yo el que tomo las decisiones. Si voy por el camino ancho, soy yo el que lo tomo. Si yo voy por el camino angosto, yo el que lo tomo. Si yo tomo servir a Dios con integridad, y en verdad soy yo el que tome esa decisión en mi vida. Mientras uno no tome esa decisión en su vida, la verdad es que no va a entender mucho el camino que lleva a la vida eterna. Escogeos, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Porque uno tiene que decidirse. O es frío o caliente, o sea, uno tiene que decidirse. O se entrega al Señor, ¿no? O vive en el nuevo hombre, o vive en el Evangelio que cambia, que ha transformado la vida, pero no puede vivir con parte y parte, ¿no? Todavía con concupiscencia en su vida. Yo tengo que sacarla, yo tengo que limpiarme para acercarme a Dios, sacar mis ídolos que todavía yo tengo en mi vida. El hombre tiene muchos ídolos todavía en su corazón, tiene que sacarlos para poder servir solamente al Señor, solamente en la pureza de su palabra y su evangelio, y seguir lo que Dios dice. Y todo lo demás hay que limpiarse. Escogeos, dice, hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses a los amorreos en cuya tierra habitáis. Porque no olvidemos que van a quedar pueblos que no van a ser destruidos. O sea, no se obedeció totalmente la palabra del Señor. Hay pueblos que quedaron,
que los dejaron allí. Los filisteos quedaron, por ejemplo, quedaron allí. Pueblos que después le iban a traer problemas a ellos, porque no fueron negligentes en poder destruirlo. Dios le ordenó destruir todo. Es como el Evangelio que nos manda hoy. O somos nueva criatura o seguimos todavía no completos en el Señor. O sea, hay que destruir todo lo que queda atrás. ¿No? Hay que dejar todo lo que me aleja de Dios o me impide poder tener esa libertad para cumplir lo que Dios dice, que le ame con todo mi corazón, mi mente, con todas mis fuerzas. Dice, pero la decisión ya estaba tomada de Josué, es un hombre íntegro, recto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Créame usted que en esta decisión que toma este líder, en esta arenga y en su vida, el verso 31 dice que sí, ¿no? Sí. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Lo hicieron, pero también le hace ver a ellos que si no hacían, si no cumplían, si lo que Dios había ordenado, ellos al final de cuentas iban a ser también sacados de su tierra o vueltos otra vez a estar en esclavitud. Dios lo había sacado de la esclavitud, le había dado todo, ¿no? Tierra, casas, lugares que ellos nunca edificaron, viñas, lleno de bendiciones. Dios se las dio, pero para poder quedar en la tierra que Dios les daba, ellos tenían que ahora cumplir y obedecer la palabra de Dios, o bien, ya lo hemos leído en Deuteronomio, ellos iban a ser sacados de la tierra. Y esto es lo que vamos ahora a tener que ver con dolor en el alma, de ver cómo las generaciones que vienen después de la muerte de estos grandes hombres de Dios, se apartan, se alejan del Señor. Entonces, entramos a este libro, al libro de los jueces. Un libro de pocos capítulos, pero hay, por ejemplo, voy a decir que el libro de jueces no especifica el nombre del autor. Es una de las cosas importantes, ¿no? La tradición dice que fue Samuel el que fue el autor del libro de jueces. Pero este libro tiene 2 secciones nada más, el libro de jueces. Capítulo 1 hasta el capítulo 16. Y luego tiene un cambio brusco, porque se mantiene en forma lineal en contar de estos hombres que Dios levanta para libertar cuando el pueblo pidió misericordia de Dios. Ahí se relatan guerras de liberación, derrota de los cananeos a manos de los israelitas, de estos pueblos que quedaron ahí en la tierra prometida, hasta la muerte de Sansón, que se da en el capítulo 16. Pero luego el capítulo 17 ya cambia su manera de relatar las cosas, y el libro, ahí hay varios versículos, por ejemplo, Jueces capítulo 17, versículo 6. Entrando en esta parte del libro, Jueces 18:1, y Jueces también 19:1, y Jueces 21 y 25. Ahí, en esos 4 versículos dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es
expresión 4 en esos 4 versículos del libro de Jueces. Ahora, fíjese que originalmente el libro de Ruth era parte del libro de Jueces. Y en el año 450 fue separado. Se separó en el año 450, no sé las razones, pero así tenemos esa información. Ahora hay 2 libros, Jueces y Ruth, pero al principio, originalmente, estos libros iban juntos. Uno de los versículos clave está en Jueces 2, versículos 16 y 19. Jueces 2, versículos 16 y 19. Y dice: Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Tristemente, ellos no lo hicieron así. Y dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Fuerte, pero esto es lo que esta parte histórica del pueblo de Israel, ¿no? Ahí ahora, estando en la tierra prometida, pasa estas cosas. Bien, es como dice, un periodo inestable. Este es un periodo muy inestable en Israel, ¿no? El libro de Jueces. A la muerte de Josué, Israel busca ganar el control de Canaán. Eso es, ¿no? Ellos tratan de ganar el control de Canaán, pero no pudieron expulsar a los cananitas, porque las ciudades que quedaron, ellos se fortificaron bien. Y la influencia de aquellas ciudades causaron a Israel cometer lo que el libro está señalando. El adulterio espiritual del pueblo, de la nación. Comenzaron a adorar a Baal, el dios de los cananitas. Y de algo que ya estamos viendo, de los libros de Deuteronomio, los libros en los discursos de Josué, ellos, así les fue dicho, y así fue de los que quedaron, les pasó estas cosas. Y los primeros, por ejemplo, capítulo 2, en el versículo 6, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice: lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Otra generación de los hijos de ellos se levanta, y tristemente la escritura dice que ellos no conocieron al Señor. Eso es como hay diversas generaciones en la vida. Si uno va al libro de Proverbios, capítulo 30, en el versículo 11, 12, 13 y 14, se habla de varias generaciones.
Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillo para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Uno nunca sabe lo que va a venir después. Puede haber una generación muy espiritual en busca de las cosas de Dios, pero la que viene no va a ser así. Y una de las cosas terribles acá es la falta del conocimiento del Señor. Así que ahí vamos a quedar en esta introducción del libro de Josué y de lo que vamos a ver de este pueblo, de esta nueva generación, que es muy distinta a la generación que conquistó la tierra de Canaán. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto quiere decir que lo que les faltó es que les hablaran de Dios. Toda generación tenemos que hablarle del Señor. Tienen que oír de la cruz, tienen que oír de Jesús crucificado, tienen que oír de hablar del Cristo resucitado y del poder que hay en la sangre de Cristo para sus vidas, la salvación de sus propias almas. Cada generación nosotros tenemos una responsabilidad de poder anunciarle las grandes cosas del Señor para que puedan ser salvadas. Dios nos bendiga, hermano. Nos vemos el jueves con la iglesia del Nuevo Testamento.